Hola a todos, yo soy Marcos Muñoz y esto es el primer vídeo de Club Lector, donde vamos a hablar de libros recomendados para estudiantes de secundaria. Pues yo creo que bueno, todos hemos sido estudiantes y todos hemos leído al final cosas que nos han gustado más o menos, pero hoy traemos aquí un libro que yo personalmente, bueno, me dieron a elegir en primero de la ESO. Manolito Gafotas, yo elegí Manolito Gafotas de Elvira Lindo, un libro que me pareció muy interesante y que bueno, hoy contamos aquí con nosotros, con mi profesor de primero de la ESO, Pedro. ¿Qué tal? Gracias por venir. Y nada, vamos a hablar sobre este libro, por qué está bien, por qué está mal, opiniones diversas, por qué llevarlo al aula. En general, Pedro, lo que me llamó más la atención es que este libro no se trata ni de un clásico, ni al final un libro que se haya escrito hace unos pocos años. El primer libro de Manolito Gafotas salió a la luz en 1994. No supuso a lo mejor un riesgo el elegir este libro, más que nada porque nosotros en este caso, que éramos los que lo leíamos, quizás no conectásemos con el protagonista. Es un niño que se cría en un barrio de Madrid, mediados de los 60, no sé, quizá es un tipo de infancia distinta. No sé qué opinas al respecto. Hombre, es cierto también que se nota un poco el salto generacional, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tú ten en cuenta que la infancia de Manolito es una época anterior a las redes sociales, internet y todo esto, ¿no? Pero bueno, también es verdad que yo diría que siempre mantiene esa inocencia, ¿no? Y esa espontaneidad que refleja Lindo en el libro y que al final es cuando nos hace reír, ¿no? Y es la misma inocencia que tiene cualquier niño, independientemente del momento y la época en la que se viva, ¿no? Luego además quiero añadir también que precisamente son esas diferencias, ¿no?, las que hacen que los estudiantes conozcan un poco diferentes realidades a la suya, y bueno, también son la base de algunas actividades de las que se realizaron en el aula, ¿no? Así que bueno, yo creo que todo eso es un poco lo que tengo que explicar. Sí, pues luego entraremos en eso porque sí que es verdad que se crearon algunos debates de temas que sí que se tratan y que están implícitos dentro de este libro. De todas formas, sí que hay libros o colecciones más actuales que podrían compararse con Manolito Gafotas, como por ejemplo el Diario de Greg. No sé si te suena este tipo de colecciones que a lo mejor puede llegar más fácilmente a los estudiantes de hoy en día. Sí, a ver, es posible, pero bueno, también te digo que mi intención no era la de atrapar al lector, ¿no?, sino también trabajar ciertos conceptos de lengua que aparecen en este libro, en Manolito Gafotas, ¿no? Porque al fin y al cabo también el diario de Gref está un poco ambientado en Estados Unidos, que hay diferencias culturales, es un sitio que está pues muy lejos de aquí, aunque haya globalización y tal, pero es un sitio que está en la otra punta del mundo casi, ¿no? Así que bueno, a los estudiantes le puede llamar, yo creo, más la atención pues algo más cercano, que puedan identificarse con ello, ¿no? No pues una cultura que al final, como te he dicho, pues es un país que es lejano y que es diferente también, ¿no? Me interesa mucho lo que has comentado sobre los conceptos de lengua. Recuerdo que en clase trabajamos varios temas, ¿no?, que unos derivaron en otros y que bueno, fueron pues bastante interesantes a la hora de mostrar o que los alumnos no pudieran sentirse identificados e incluidos en un mismo grupo. Además, que a la vez también nos sirve para entender nuestras propias diferencias. Sí, efectivamente, Marcos, a lo que te refieres. Además, yo creo que una de las cosas más interesantes de Manolito es que todavía es un niño pequeño, no lo olvidemos. O sea, no es ni siquiera un adolescente, es un niño pequeño. Y bueno, pues claro, tiene dificultades, ¿no?, a la hora de entender ciertas frases hechas, ciertas expresiones, que muchas veces las toma al pie de la letra, ¿no?, las interpreta de manera literal. Y bueno, pues eso al final también da lugar a momentos cómicos, ¿no? Pero aquí sobre todo lo bueno es que se puede reflejar es que también esta característica, pues yo creo que afecta a algunos alumnos que hay en las aulas, ¿no?, pues con necesidades especiales, con TEA, a los que les cuesta pues un poco captar el sentido figurado, ¿no?, de las expresiones y tienden siempre a la literalidad. Y bueno, si esto no se comprende, pues en ocasiones puede crear conflictos con los compañeros, que en realidad no son conscientes de esta dificultad
y pueden pensar que el compañero está actuando de mala fe. Entonces es un tema que pudimos tratar con este libro, ¿no? Otra de las sugerencias que nos diste en clase es que debatiésemos al respecto sobre el tema de los motes. Ahora mismo, en la época actual, hay motes como, por ejemplo, bragas sucias, gafotas o expresiones que sacamos directamente del libro, como por ejemplo, la tenía por aquí, no serás mariquita, que decía uno de los personajes. Me, me parece muy interesante que esto se llevase al aula y más en esta época en la que vivimos, donde pues eso está políticamente mal visto todo este tipo de expresiones. Bueno, es verdad que la sociedad está dando un cambio muy importante hacia este respecto, ¿no? Pero bueno, también a ver, hay que decir que estas expresiones o estos tipo de insultos, ¿no? Se suelen, vamos, se siguen diciendo en las aulas, yo creo. Y, bueno, también cabe destacar que, bueno, el pasado no se puede censurar tampoco, sino estudiarlo y aprender de él, ¿no? O sea, estudiar un poco la evolución del ser humano para reflexionar sobre lo que se hacía antes y por qué ha dejado de ser así. Yo no creo que tenga que censurarse el pasado sino aprender de él, ¿no? Y, de hecho, bueno, muchos alumnos hoy en día se pueden sorprender a lo mejor de que hace poco tiempo gafotas era un insulto. No pueden entender seguramente, los alumnos de hoy en día seguramente no entiendan que el llevar gafas es algo por lo que puedan meterse con alguien, ¿no? Y luego también pues otras expresiones como eres mariquita, pues afortunadamente están perdiendo ya. Y las que se siguen utilizando como la gorda, por ejemplo, o bragas sucias, generan mucho rechazo generalmente a quien lo dice, ¿no? Que eso es una buena señal al fin y al cabo, ¿no? Y luego también es verdad que, bueno, yo lo que me gustaría comentar también es que en el libro de Lindo se utilizan de una manera un poco ingenua, diría yo. Tampoco van enfocados a hacer daño realmente, no es a lo que hoy conocemos, por ejemplo, como bullying. No sería tampoco la forma por la cual lo trata el libro, ¿no? Sino que se dicen con naturalidad, como, ¿sabes? Entonces, como diferencias que existen pero no definen realmente, ¿no? Que, por ejemplo, si te das cuenta, el mote de bragas sucias no tiene ninguna connotación insultante más allá de la rapidez con la que Susana a lo mejor acumula la roña en la ropa interior, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Así que sí, es así. Entonces, bueno. Vale, y hablando de lo políticamente incorrecto, tenemos situaciones en el libro como por ejemplo que un niño meriende un bocadillo de mantequilla con colacao, algo que veríamos hoy en día tachado, ¿no?, bajo la expresión de poco healthy, poco saludable. No sé qué opinas al respecto, porque ahora mismo en las escuelas es algo que la buena alimentación está a la orden del día. Bueno, ten en cuenta que al final son debates más propios de escuelas de clase media o alta, porque bueno, yo creo que un niño con necesidades económicas que está pasando apuros es que ni se lo va a plantear directamente, ¿no? Y bueno, respecto al cambio de alimentación, sí, pero realmente, bueno, es que también es un tema que se puede tratar, ¿eh? Pero realmente hay tantas diferencias en tantas cosas que otro asunto me llama más la atención. Ni siquiera yo creo que el que su madre le collejas a alguien ahora mismo es algo que esté aceptado por la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que todos estos cambios se pueden tratar al mismo tiempo, haciendo una comparativa, ¿no?, entre usos y costumbres, muchas malas, pero otras buenas también, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del libro, con la relación entre el abuelo y Manolito. Pues esa relación viene un poco a la necesidad, ¿no?, de espacio en la vivienda, ¿no? Entonces, claro, pues es lo que quería yo llevar al aula también, ¿no?, reflejar eso. Y bueno, niños de familias más desfavorecidas, pues se identificarán más con esto, por ejemplo, y hay otros que no lo verán de ese modo tan cercano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era un poco... Por eso es lo que quería reflejar yo y tratar en el aula, ¿no? Bueno, y otra de las razones por la que recuerdo con mucho cariño esta lectura es que fue, si no el comienzo casi, de mi etapa de escritor. Recuerdo que además nos dijiste que la autora, en este caso Elvira Lindo, llevaba a cabo, ¿no?, reflejaba en la lectura diferentes registros del habla, algo más coloquial o local del contexto donde se desarrollaba la historia. Y me acuerdo de una actividad que hicimos, que fue crear un pequeño texto con un diálogo en el que teníamos que
reflejar ese contexto donde vivía ese personaje. Sí, claro, Manolito al final es un ejemplo claro realmente, ¿no? Y que da pie a explicar los diferentes registros de la lengua y sobre todo la importancia de adecuar la forma de expresarse al personaje, ¿no? Eso también es muy importante. Pero bueno, siguiendo el hilo, lo que estábamos hablando y eso, hablamos también un poco de la verosimilitud de la literatura, ¿no? Y su diferencia con la realidad, yo diría, porque bueno, yo creo que recordad que en vuestro curso el reto era crear un personaje, ¿no? Que fuera muy diferente a vosotros, con una historia que no fuera real, pues también tenía que ser al mismo tiempo verosímil. Y uno de los recursos que utilizábamos o teníais que utilizar era el lenguaje, era una forma de hablar. Otro, por ejemplo, era dando datos reales, ¿no? Sobre localizaciones. Pues eso, diferentes registros, ¿no? Digamos. Y al final, pues la verdad que hubo trabajos muy creativos, ¿eh? Y creo que todos aprendimos mucho sobre cómo crear historias, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención cuando trabajamos este libro en clase, y seguramente fue una de las cosas por las que más cariño recuerdo a Manolito, fue la forma de evaluarnos, ya que no se trató ni de una prueba, ni de un examen, ni nada parecido, sino que nos dejaste como hacer una escritura libre, no algo más parecido a un club de lectura. No sé, esto es, bueno, llevando, porque ahora mismo lo del club de lectura sí que es algo más extendido, pero hace años atrás no sé cómo se te ocurrió este tipo de idea. Bueno, hombre, te agradezco mucho que me atribuyas el mérito, pero bueno, yo sé que no es lo más habitual esto, en las clases de literatura, pero yo tengo que decir que hay muchos profesores que utilizan ya métodos que no se limitan al típico examen tipo test donde tienes que recordar fechas o tienes que recordar datos concretos o que luego al final el alumno puede que no haya entendido nada de la historia, ¿no? Que luego realmente, pues eso, lo memoriza y luego lo suelta ya como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero bueno, y además respecto a este tema, sí que me gustaría recomendarte el libro un libro que se llama de Robinson Crusoe a Peter Pan, que realmente trata un poco el acercamiento a las aulas o cómo se puede llevar a cabo esas lecturas clásicas de literatura juvenil, ¿no? Y bueno, pues precisamente sugiere un poco la posibilidad también de realizar un club de lectura del libro, realmente digamos, como modelo como modo, ¿no? De comprobación del trabajo del alumno en casa, que al final es de lo que trata esto, ¿no? Entonces, si el alumno llega al instituto y en el primer año ya empieza a ver lecturas del curso como algún rollo, como una pesada losa, como algo que tienes que hacer obligatoriamente sin ganas, pues no se lo va a dificultar que disfrute con ellas, que al final lo que se trata aquí también es de un poco, ¿no? de hacer que el alumno disfrute con la lectura, ¿no? Sino también, bueno, eso es lo que te digo, que va a ser al final contraproducente para que el alumno coja un hábito de lectura. Al final los libros, ten en cuenta que en realidad buscan lo mismo que los profesores de literatura. Al final una reflexión sobre temas que nos pueden interesar a raíz de la lectura y bueno, que a la vez se pueda disfrutar del placer de conocer los pensamientos y la vida de otros, ¿no? Eso busca un poco la literatura y también lo que los profesores queremos buscar con eso, ¿no? Cuando llevamos pues, lecturas al aula. Y en estos últimos años yo creo que cada vez más se están llevando o se utilizan más las guías de lectura, ¿no? Que proponen actividades alternativas, como he dicho antes, ¿no? Y mucho más creativas que los métodos tradicionales. Y bueno, pues en ocasiones los autores, por ejemplo, pues visitan los institutos o colegios y yo creo que es una ocasión magnífica para realizar trabajos creativos, ¿no? Incluso a iniciativa del alumno y sobre todo también adecuados a sus intereses personales. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, acompañarnos en este primer vídeo del canal y al final por darnos diferentes formas y mostrar diferentes formas de poder disfrutar de la lectura en el aula y bueno, si es con Manolito Gafotas, incluso poder soltar alguna carcajada. A ti, Marco, muchas gracias. Mucha suerte con el canal.